La noticia, presten atención, que el presidente Gustavo Petro le dice al Golfo: o van a hacer la paz o si no tendrán que ser desaparecidos de la faz de la tierra. Así está desatado el presidente porque ha cambiado. El presidente ya no es el mismo porque ya se cansó de ser buena gente, y muchas veces de ser buena gente la gente le quiere ver la cara. Pues el presidente dijo: no, para eso yo cuando era joven era una persona que no era sino un joven rebelde que no permitía que se metieran con su pueblo, porque por eso él cogió las banderas del M-19, casualmente por gobiernos como este, del innombrable, gobiernos que eran en contra del pueblo, lo subyugaban, lo maltrataban, lo callaban, no lo ayudaban, no les importaba nada. Así era el gobierno anterior, así ha sido la ultraderecha, una ultraderecha que ha creído que los colombianos siempre son los esclavos de ellos. Se les olvidó que el esclavismo hace mucho tiempo pasó. Este señor no hizo nada en Colombia, no sacó ningún grupo al margen de la ley, vendió con unos falsos positivos llevándose gente inocente, familiares de mucha gente que salían a trabajar, campesinos, y los cogían, le tapaban la boca y se los llevaban por delante y le mostraban a los colombianos que estaban acabando los grupos al margen de la ley, cuando esto no era mentira, esto no era verdad. Eran gente inocente, gente trabajadora, jóvenes que iban al colegio a estudiar, niñas que desaparecían porque iban a estudiar, le colocaron las botas al revés y decían que eran de la guerrilla, cuando eran personas que los padres las buscaban por todos lados y los encontraban, nunca los volvieron a ver, sino después a unos se encontraron, otros siguen desaparecidos y otros se han, como dice Mancuso, enormes. En el entrevista hoy, la justicia alrededor de la verdad, para que la verdad restaure y para que a partir de ahí nos reconciliemos todos y todas, que vengarle, que tirar bombas o dejar que las economías ilícitas aumenten, llevándonos más y más a la violencia. Claro que me interesa. Pero el que tiene el valor en la cancha es el plan. ¿Se atreve o no se atreve? Si no se atreve, guerreamos, porque la decisión es destruir el plan. Si se atreven, abrimos las mesas de la negociación. Pero ese atreverse es atreverse a salir de la economía ilícita y la ilegalidad y meterse en este desafío que es difícil, en que estamos hoy aquí, que es transformar este territorio en una región próspera, en donde el ser humano que es de aquí pueda desarrollarse humana, cultural, económicamente, que sea una región donde se pueda vivir con dignidad. Y eso es importante que todos los colombianos presten atención. El Golfo es el grupo armado más peligroso que hay en Colombia y más potente, o sea, tiene muchísima gente. Por eso es el grupo armado, al parecer, de la ultraderecha. Todo esto lo permitieron, dejaban que hacían paros y Duque se desaparecía 4 o 5 días, volvía, no hacía nada los medios de comunicación, nunca resaltaron esto. Pero en el gobierno de Gustavo Petro, que sí los está cogiendo, que sí les está quitando todo el ilícito, no sale nada. El presidente sabe que eso, pues, si bien es cierto, tiene un fin probable, si se quiere, que es acabar con uno de los grupos al margen de la ley más poderosos, pues va a haber víctimas de lado y lado. Y el mejor camino para evitar que eso suceda siempre va a ser a través de las vías de la negociación, a través de las vías del sometimiento, a través de vías jurídicas que permitan, pues, que no se derrame más sangre en el país, que ya pues estamos cansados de todo esto. Sé que hay una gran cantidad de personas en el país, sectores políticos y diferentes sectores en general, que cuando se les habla de paz, diálogo, negociación, no les gusta. A ellos les gusta mandar literalmente a los militares, que generalmente son afros, indígenas o jóvenes que pertenecen a los barrios más pobres del país o a los lugares más pobres del país, a que peleen una guerra por absolutamente todos. Eso es lo que le gusta. Pero los hijos de Cabal, de Paloma Valencia, tampoco de Álvaro Uribe, ninguno de ellos los mandan allá. Ellos viven como niños bonitos. Pero lastimosamente la gente que está ayudando a esta ultraderecha, que cuando los saca un paro salen engañados, no se ponen a investigar. Ellos no han hecho nada por Colombia. Nunca acabaron con un grupo al margen de la ley. Les mintieron, les dijeron todas las mentiras que pudieron, porque jamás se acabó esto. El presidente dice que está cansado de coger polvo, cansado de llevarse gente por delante de todos estos grupos y para no eso termina. Pero si se puede evitar eso, pues qué bueno sería evitar que se pierdan las vidas. ¿Por qué? Porque no van a ser las vidas de los hijos de Cabal, los hijos de Paloma, los hijos de cada uno de los uribistas que piden más plomo. No, es la vida de unos colombianos que pues a ellos les parece colombianos de segunda, tercera categoría, no lo sabemos, en medio de un conflicto que ojalá se acabara por otros métodos. ¿Es fácil? No, amigos. Acá hay que ser sinceros, no es fácil. ¿Por qué? Porque el Clan del Golfo y Estado Mayor Central, no únicamente en este gobierno, sino a lo largo de los demás gobiernos, han demostrado que no tienen la más mínima intención de realizar algún tipo de negociación o sometimiento o algún acuerdo con el gobierno nacional, llámese como se llame. Acá ya vamos a ver lo que ve el Clan del Golfo, pero el panorama no es sencillo. Es decir, ¿qué quiere decir? ¿Que no lo intenten? No, ojalá lo intenten, pero ven árboles cortados perturbando el tránsito vehicular. Es decir, el Clan del Golfo lo que quiere evitar es que la gente escuche al presidente Gustavo Petro, que lo escuche. Y entonces hay que siempre aclarar lo mismo. Aquí no se está hablando de negociaciones en medio de conflicto armado con angelitos de la caridad. No, son bandidos, y bandidos bastante peligrosos. Y lo peor, y lamentablemente, lo que yo le he dicho a ustedes, cuando no hay un proceso de paz, ustedes van a escuchar por medio, porque ahí sí lo van a sacar, que se llevan mucha gente por delante, entre militares, campesinos, indígenas, gente que es inocente de esto. Por eso era que el presidente quería una paz y la gente no ha entendido, porque ustedes no viven en esas regiones. Yo que estuve allí haciendo un informe, algo, no me acuerdo muy bien, y eso sentía yo miedo cuando oí el sonar del grujir de todo esto que ustedes saben que son los gatillos y las botas marchando. Yo casi, como dice, se orina uno, pero
ustedes tienen que vivirlo para que entiendan cómo sufre el campesino, cómo sufre, pero ellos sí piden la paz. El innombrable no la ha permitido y los que la siguen no han entendido porque, como les digo, no han estado en los zapatos de esta pobre gente que le pide al pueblo que los ayude a que haya una paz. Miren, ustedes no pertenecen a ningún diciendo que el camino correcto político. parece ser el que anunció el día de ayer el presidente Gustavo Petro. El Plan del Golfo es un grupo que militarmente parece imposible de derrotar, no lo digo yo, lo dicen varios expertos, ya los vamos a dar, pero sí hay una posibilidad viable y es el diálogo, es la negociación. Y si esto se logra, podríamos estar hablando de paz total. ¿Que se logre la paz con el ELN es importante? Sí, que se logre la paz con el ELN es importante, pero todos los del ELN se van a someter al acuerdo que se suscribe en su momento con el Estado colombiano. Sería una pregunta, si no, pues van a cambiarse de brazalete y ahí tiene que estar con los ojos bien abiertos el gobierno nacional. Entonces dice un informe que para el éxito de la paz total, el gobierno sí o sí debe incluir al Clan del Golfo. Dice un informe, no lo estoy diciendo yo, es un informe de International Crisis Group que examina el origen, la evolución, el poderío e intentos de diálogo con el Clan del Golfo y otros grupos al margen de la ley. Veamos. ¿Quién no va a creer ese grupo al margen de la ley? El Golfo, que son los paramilitares que están allí, es el más poderoso, más que la guerrilla, pero esto no lo dicen los medios de comunicación, no lo dice la ultraderecha, no lo dice el uribismo, porque Álvaro Uribe patrocinó las Convivir y miren lo que se formó esto, lo peor que tiene Colombia, es peor que la guerrilla, es peor que todo, es nada menos esta gente que se ha patrocinado con ellos, con el grupo al margen de la ley, estos paramilitares, toda esta gente que ha pertenecido, al parecer, que hasta el hermano él está involucrado supuestamente en el paramilitarismo, que fue que fundó un grupo, lo manejó, lo mandó y al parecer con Álvaro Uribe Vélez, pero al parecer pues esto no se ha comprobado. Los eventos que recogió este grupo es un más reciente informe y son algunos de los que han convertido al Clan del Golfo, yo los voy a llamar siempre el Clan del Golfo, en el grupo criminal más poderoso del país. Por eso les decía, más fuerte que el EMC, sí, más fuerte que el LN, sí, más fuerte que cualquier otro, sí. El Clan del Golfo parece ser el más poderoso en este momento en el país. El documento coincidió, miren cómo coincide el documento con la propuesta hecha el día de ayer por el presidente Gustavo Petro de plantear que tiene una fórmula para que ese grupo se acoja a la justicia. Entonces el informe, un panel de expertos dijo, el presidente Gustavo Petro tiene razón. Acá la fórmula es que se puedan acoger, someter a la justicia, no digamos que en acuerdos políticos, una negociación totalmente diferente a la que está dando, por ejemplo, con el ELN, sin un sometimiento a la justicia. Y es muy importante que la gente comience a entender porque le creen a esos medios de comunicación, pero ustedes no investigan. Resulta que es importante la paz, créalo, que son por las personas que están en las regiones, los niños, las madres, hermanos, familiares, ellos son los que se van por delante. Porque al parecer el uribismo, esas personas son de por ahí de, ¿qué digo yo? Del último lugar de todos los colombianos. Los espajan como si fueran personas que no valieran nada. Para ellos no vale nada. La paz total que hace con los gaitanistas, así se llama el informe. La Organización Internacional planteó que para el éxito de la política de paz del Ejecutivo es crucial no dejar por fuera a este grupo armado. Además, de acuerdo con el informe del Grupo Internacional, en las zonas que los miembros que el clan dominan son los árbitros de la vida cotidiana y se calcula que obtienen unos 4.400 millones de dólares al año por sus actividades en el tráfico de drogas, gatillos, migrantes y minería ilegal. Esto es lo primero. Claro que hay que tratar de debilitar financieramente a las estructuras ilegales, sobre todo al Clan del Golfo, porque es muy complicado pelear con una estructura que anualmente está ganando 4.400 millones de pesos. Este gobierno, digamos que ustedes han visto el tema de las incautaciones, récord en incautaciones, principalmente que los golpeados son Clan del Golfo, ataques a minería ilegal, etcétera, 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 y baja y captura de cabecillas. No obstante, advierte el informe que el grupo no depende exclusivamente de una actividad ilícita, sino que ha perfeccionado su capacidad para monetizar el control territorial, sobre todo cerca de la costa atlántica, cuando leí esto me acordó a Gonzalo Guillén, y un punto de tránsito clave en el tráfico del polvo blanco. Entonces, ¿se puede combatir una economía ilegal? Sí, pero ellos no están dependiendo de una exclusivamente, tienen diferentes rentas, entonces esto es lo preocupante. Petro dijo el día de ayer que la condición principal de ese diálogo es que el grupo abandone las economías ilícitas, ¿no? Las ya mencionadas, incluida el tema del tapón del Darién. Se puede negociar, dijo, que los expertos aseguran que lo que debe hacer el gobierno de Petro es iniciar un proceso de conversaciones con el Clan del Golfo que se vayan volviendo más sustanciales progresivamente, con el objetivo, en primer lugar, de reducir los índices de violencia contra la población civil y, en segundo lugar, de discutir las condiciones legales para la entrega de todo tipo de armas. O sea, no es fácil y sé que es una papa caliente para muchas personas, teniendo en cuenta pues, que somos un país que ha amado durante muchos años el conflicto armado. Y digo que lo ha amado porque vemos los sectores políticos en el Congreso de la República diciendo, ellos hay que combatirlos. Y sí, acá no se puede renunciar a combatirlos, pero se pueden derrotar militarmente, las probabilidades son cada vez menores. ¿Qué significa? Que hay que también tomar otras vías, tratar de someterlos, tratar de, claro, reducirlos, afectarles sus economías, afectarles sus ingresos, etcétera, pero por otra vía, tratar de dialogar con ellos. El país de España hizo un análisis muy similar, se los recomiendo, la misión de la paz total se estrella con la expansión del Clan del Golfo. Papa caliente, sin lugar a dudas. Y lo único que puede hacer el presidente es llamar a este grupo al margen de la ley peligrosísimo, desalmado y despiadado, claro que sí. Pero ¿de qué ha servido darse con el gatillo, llevarse muchos militares? Como le digo, personas inocentes, pero esto no termina. Entonces ya tiene que toda Colombia entender que esto tiene que terminar. ¿Cómo es posible que ustedes los colombianos acepten que la ultraderecha permita que estos grupos sigan porque no permiten la paz? Ustedes necesitan ya quien respondió a la posibilidad de diálogo planteada por el presidente Gustavo Petro y ellos señalaron que están listos para acudir a donde se nos indique y al tiempo aseguraron que no son los capos, los mafiosos, bueno, metiendo también los deditos en la boca del país creyendo que no vemos, no tenemos ojos oídos y no vemos y escuchamos lo que sucede y tampoco tiene algo que ver con el negocio que se está dando en el Darién en este momento. De hecho me llamó la atención el primer punto donde dicen ellos que escucharon al presidente Gustavo Petro en una locación en apartado donde expresó que el balón estaba en poder de lo que él denomina Clan del Golfo, que inferimos se refiere a nosotros, pero es que también hágame el bendito favor, también son un poquito descarados.
Sí, esas personas han sido protegidas al parecer por toda esta ultraderecha y esta oposición y el innombrable, porque nunca hicieron nada con ninguno de los grupos. Todos quedaron allí y crecieron el gobierno de Duque y ellos lo permitieron. Si entienden por qué en Colombia llegó el momento que todos se unan, no pertenezcan a ningún partido, que no les van a dar de comer, nadie les da de comer, pero sí la paz. La paz sí les puede dar comer a todo un país para que venga el turismo. Bueno, ¿y ustedes qué opinan del proceso de paz con el Golfo? ¿Están de acuerdo? Comiencen a comentar, den like.